que estábamos viendo. Estamos viendo planos tangentes. Bueno, primero, ahí ya hemos definido el plano tangente. Bueno, esa función que nos da el plano tangente nos da una aproximación lineal de la función. Habíamos visto que si tengo un punto XY próximo de AB, entonces f de XY se puede aproximar calculando f de AB más la derivada en AB por X menos A, más la derivada con respecto de Y en AB por Y menos B. Okay. Vamos a introducir otras notaciones. No sé qué pasa con esto. Bueno, supongamos que tenemos una función de dos variables, z igual a f de xy. La z es una función de las variables x y. Y supongamos que x cambia desde el valor a hasta el valor a más un delta x. Delta x representa una variación, un número. Y supongamos que la variable y varía desde, o cambia desde b hasta b más delta y. Delta y es el cambio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cambio o el incremento de z correspondiente a... Bueno, el incremento de z con respecto al incremento de las variables x y puede ser calculado mediante esta expresión, ¿no? Es f calculado en a más delta x, b delta y, más delta y, menos f de ab. O sea, ¿cuánto ha cambiado la función al haber cambiado x de ese valor a este valor y y de este valor a este otro? Entonces ahí delta z está representando el cambio de la función f al variar x y o al cambiar x y del punto a b hasta el punto a más delta x, delta b más delta y. Ok. Entonces tenemos esa siguiente definición de derivabilidad. O sea, esta es la noción de derivada que vamos a dar, que dice que si z es igual a f de x y, donde f, decimos que f es una función derivable en AB, si es que delta z, o sea, esta variación en z al variar x desde a más delta, bueno, desde a hasta a más delta x y b desde b más delta y, entonces la variación en z se puede escribir de esta manera. Es la derivada con respecto de x en el punto AB por la variación en a, o en la variable x, más la derivada con respecto de y en el punto AB por la variación en y, más algo pequeñito multiplicado por la variación en x, más otra cosa pequeñita multiplicada por la variación en y. O sea, si estas expresiones de aquí, estas epsilon 1 y epsilon 2, son funciones que se van para cero cuando delta de x y delta y son cada vez más pequeños, entonces decimos que la función es derivable. Bueno, tenemos el siguiente teorema. ¿Cómo saber si una función es derivable o no? Porque, bueno, según esa definición de aquí, es complicado, ¿no? Tendríamos que ver que la diferencia o el incremento en z se puede escribir de esa manera. Y eso no parece ser tan fácil. Pero tenemos este resultado que nos dice en una gran cantidad de funciones cómo reconocer si esa función es derivable, es decir, esa función se va a comportar de esta manera, sin tener que hacerlo verificando esa expresión. Entonces resulta que si tenemos que las derivadas parciales
con respecto de x y con respecto de y de la función cerca a un punto A, B, o sea, quiere decir que en todos los puntos vecinos de A, B, o sea, en todos los puntos que están dentro de un círculo de cierto radio y centro en el punto A, B, si en todos esos puntos existen las derivadas parciales y son continuas en el punto A, B, entonces la función es derivable en AB. Entonces, para ver que esto de aquí va a pasar, o sea, si para ver que la función va a ser derivable, tenemos esta opción. Ver que las derivadas parciales existan alrededor de AB, sean continuas en AB. Entonces, en ese caso, vamos a tener que la función f es derivable en el punto AB. Por ejemplo, con eso podríamos ver que para polinomios todo esto funciona porque las derivadas parciales de los polinomios son polinomios. Entonces, son funciones continuas en todo el plano. Entonces, en particular, en un punto A de cualquiera. Y entonces, los polinomios son funciones derivables en todos los puntos. Entonces, para polinomios se puede un polinomio se va a poder escribir alrededor de un punto A, B, se va a poder escribir como la derivada con respecto de x en el punto A, B. Por la variación en x sería, bueno, depende de cómo sea el polinomio, podría ser x menos a, más la derivada con respecto de y en el punto A, B por y menos b, más alguna cosa bien pequeñita bueno, cuando x está próximo de a y y de b, por x menos a, más otra cosa pequeñita por y menos b. Bueno, eso tenemos entonces. Bueno, usando ese teorema, podemos ver este próximo ejemplo también. Por aquí dice, demuestre que la función f de x y igual a x por e a la x y es derivable en el punto 1, 0 y determine su linealización. Luego, úsela para aproximar f de 1.1 y menos 0,1. Bueno, entonces por el teorema, para ver que es derivable, hay que ver que sus derivadas parciales existan. La derivada con respecto de x en un punto x y cualquiera. Bueno, en esa función debemos pensar en y como constante y derivar la función de x que quede. Ahí tengo x por la exponencial de x por y. Tanto x como la exponencial son funciones de x, así que tengo un producto, tengo que usar la regla del producto para la derivada. La derivada de x1, eso multiplicado por el segundo factor que es e a la x y, más el primer factor que es x sin derivar, por la derivada de la exponencial, que es la exponencial, por la regla de la cadena. Aquí tengo x por y, la derivada de eso con respecto de x da y. Esa es la derivada de f con respecto de x. Esto de aquí da 1 más x por y por e a la x y, ¿no? Factorizando e a la x y. A la derivada con respecto de y, bueno, de manera parecida podemos ver que esa derivada va a quedar 1 más x por e a la x y también. Entonces, ahí vemos que esas dos funciones son funciones continuas, ¿no? Porque esas funciones están definidas en todo el plano. En todo el plano R2, su dominio es todo el plano y son funciones que están formadas por funciones elementales, digamos, y habíamos dicho que esas funciones son justamente continuas en su dominio. Entonces, esas son continuas en todo punto, en particular en el punto 1, 0.
Entonces son continuos en el punto 1, 0. Ya, entonces la función es derivable. Luego me piden determinar la linealización. La linealización es esta función. La linealización en el punto 1, 0, dice, ¿no? La linealización es la función L de x, y igual a la derivada parcial con respecto de x. Esto, pues lo ponemos por así, la derivada con respecto de x. Eso en el punto A. Me piden calcular la linealización en el punto 1, 0. Entonces, la derivada de f con respecto de x en el punto 1, 0 por x menos la coordenada x del punto 1, 0, que es 1. Más la derivada con respecto de y en ese punto por y menos la segunda coordenada de ese punto, que es 0. Aún me falta una cosa, ¿no? Me falta la imagen de f en el punto 1, 0 en este caso. Esa es la linealización en el punto 1, 0. Okay, entonces, para eso, para terminar de mostrar, de obtener esta expresión, necesito las derivadas parciales y f en 1, 0. Primero calculemos f de 1, 0. F de 1, 0, según la fórmula, es hacer x igual a 1 y y igual a 0. En la fórmula x, e a la x por y. Aquí x vale 1 por e elevado a x que vale 1 por y que vale 0. Entonces, eso sería 1 por e a la 0 vale 1, así que eso da 1. Necesito calcular la derivada de f de x, o de f en x, con respecto de x en el mismo punto. Siguiendo la fórmula de la derivada con respecto de x, eso es 1 más x que vale 1 por y que vale 0, e elevado a la x que vale 1 por y que vale 0. También da 1. La derivada con respecto de y en el punto 1, 0. Bueno, de la misma manera podemos calcular, porque de hecho la derivada con respecto de x y con respecto de y tienen la misma expresión, ¿no? Así que lo puedo poner así. Bueno, entonces finalmente la linealización que me han pedido, bueno, que está ahí arriba, solo tengo que reemplazar datos ahora. F de 1, 0 vale 1. La derivada de f con respecto de x en 1, 0 vale 1. Eso multiplicado por x menos 1. Más la derivada con respecto de y en 1, 0, que vale 1 también. Por y menos 0 es y nomás. Entonces aquí daría x más y solamente. Bueno, entonces la linealización en el punto 1, 0 es x más y. Entonces, ¿qué más nos piden? Use esto para aproximar f de 1, 1 y menos 0,1. Entonces, a ver, primero hay que ver que tenemos que 1, 0, 1, era 1, 0, 1, no, 1, 1, es próximo de 1, bueno, más o menos. Y menos 0,01 creo que es. No,
menos 0.1 solamente, es medio que próximo de cero, ¿no? Pues nosotros sabemos que si son próximos valores, entonces el valor de f en el punto 1.1 y menos 0.1 va a ser parecido a L evaluado en esos valores de X y Y. Pero eso es X más Y, ¿no? Entonces sería 1.1 que vale X menos más Y vale menos 0,1. Eso de aquí vale 1. Ok, tendríamos eso entonces. ¿Tienen preguntas sobre esto? Bueno, un minutito tengo que hacer. Ya vuelvo.
Bueno, entonces, ¿tienen preguntas sobre eso? Bueno, en caso de que no, podemos ver más ejemplos. Disculpe, Inge. ¿Sí? En la parte de la f de y lo ha derivado, ¿verdad? Sí, ajá. Aquí, derivando con respecto de y, aquí por Sí, la sí, simetría que hay, no va a dar, sí, aquí está mal, ¿no? Sí, gracias. sí, Ujú. Pensé que había cierta simetría, no. Porque ahí la función x no depende de y, solamente la exponencial depende de y. Entonces, el x aquí es como constante, solo tendría que derivar a la exponencial. La derivada de la exponencial es la exponencial. Por la regla de la cadena, la derivada de x por y con respecto de y me da x. Entonces, esto de aquí me daría x cuadrado por e a la x por y. Sí, sí, gracias. Eh, Parecía que era simétrico, pero no. De aquí f derivada con respecto de y en el punto 1, 0, sería 1 cuadrado por e a la 1 por 0, que es y. Y bueno, también da 1, pero igual no estaba bien, ¿no? Sí, el resto daría lo mismo, ¿no? Sí, ahora sí, gracias. Bueno, entonces veamos otro ejemplo. Bueno, como hemos visto, la derivada nos ayuda a aproximar funciones usando una función lineal, porque la linealización tiene que ver con las derivadas parciales también. Bueno, aquí nos dicen aproxima el valor de la raíz cúbica de 4 por el coseno de 0,001 más 1,999 al cuadrado. Pues debemos buscar primero valores parecidos a esos, ¿no? O aproximados. Por ejemplo, 0,001 es, digamos que próximo a 0, ¿no? Y 1,999 es próximo de 2. Entonces, es esperado que esa raíz cúbica de 4 coseno de 0,001 más 1,99 al cuadrado sea aproximadamente igual a raíz cúbica de 4 coseno de 0 más 2 al cuadrado, más alguna cosa que tiene que ver con la derivada. Entonces, lo que podríamos hacer es plantear esta función f de x, y, es la raíz cúbica de 4 coseno de x más y al cuadrado y observar lo siguiente. Esta función f, si reemplazo x igual a 0 y reemplazo y igual a 2, tengo lo siguiente. La raíz cúbica de 4 por el coseno de 0 más 2 al cuadrado. El coseno de 0 recuerden que vale 1, así que tengo 4 más 4 ahí dentro, eso me da 8, la raíz cúbica de 8 vale 2. Entonces, f de 0, 2 ha sido fácil de ser calculado. Probablemente sus derivadas también van a ser fáciles de ser calculadas. Entonces, si la linealización en 0, 2 parece que va a ser fácil de ser calculada. Como esos números están próximos de 0,01 está próximo, 0,01 está próximo de 0 y 1,999 está próximo de 2, entonces con esa linealización puedo aproximar el valor que me han pedido aproximar.
¿no? Entonces veamos qué dan las derivadas parciales de esta función. Entonces la derivada de f de x en un punto x y cualquiera. Pues aquí derivamos con respecto de x pensando en y como constante. Bueno, ahí tenemos una composición. Primero se calcula lo que hay ahí dentro y después se hace la raíz cúbica. Entonces lo primero que se deriva es la raíz cúbica. La derivada de la raíz cúbica, o sea, es elevar a un tercio. La derivada de eso es un tercio de lo que había elevado a un tercio menos 1. Un tercio menos 1 da menos 2 tercios. Y lo que había es, antes de eso, es 4 coseno de x más y cuadrado. Por la regla de la cadena, a eso lo debo multiplicar por la derivada con respecto de x de lo que hay adentro, o sea, esto de aquí, de 4 coseno de x más y cuadrado. La derivada de 4 coseno de x es menos 4 seno de x. Más la derivada de y cuadrado con respecto de x, 0. Pues solamente da eso. Entonces de aquí me daría menos 4 sobre 3. Ajá, por el seno de x, por 4 coseno de x más y cuadrado. Eso lo puedo escribir así. Menos 2 tercios abajo lo puedo poner. Lo puedo poner así, ¿no? Raíz cúbica de 4 coseno de x más y cuadrado. Esto elevado al cuadrado. Ok. La derivada con respecto de y. Entonces lo mismo, primero derivo la raíz cúbica, de la raíz cúbica me va a dar 1 sobre 3, multiplicado por 1 sobre, bueno, me va a quedar la raíz cúbica de 4 coseno de x más y cuadrado, eso elevado al cuadrado. La regla de la cadena, derivando 4 coseno de x más y cuadrado con respecto de y, eso me da 2y. Entonces aquí me daría 2y dividido entre, no, voy a poner así. Ahí hay un 3. Esas son las derivadas parciales. Yo necesito las derivadas parciales en el punto 0,2. Entonces, reemplazando x por 0 y y por 2, pues me va a quedar menos 4 tercios, la derivada con respecto de x, seno de x, entonces seno de 0. Sobre esa expresión de ahí abajo, pero ya hemos calculado esa expresión de ahí abajo, en x igual a 0 y y igual a 2, y nos ha dado 2. Eso me da 2 al cuadrado. Seno de 0 vale 0, así que esta derivada parcial vale 0. ¿No? Entonces, la derivada con respecto de y en el punto 0,2. Siguiendo la fórmula es 2 tercios de y, que vale 2. Raíz cúbica de esa expresión en 0,2 hemos visto que nos da 2. Entonces, eso sería al cuadrado. Y esto me da 1 tercio. Entonces, la linealización de la función de la función f en el punto x igual a 0 y igual a 2 es la siguiente función, L de xy igual a f de 0,2 más la derivada
derivada con respecto de x en 0,2, esto por x menos la coordenada x de ese punto, del punto 0,2 vale 0, más la derivada con respecto de y en el punto 0,2, por y menos la coordenada y del punto 0,2, que vale 2. F de 0,2 vale 2, la derivada con respecto de x vale 0, eso sería 0 por x, más la derivada con respecto de y que vale 1/3 por y menos 2. Aquí me daría 1/3 de y más 4, creo, haciendo operaciones, ¿no? Ahora lo ponemos mejor así. Y4 más, y más 4 sobre 3. Esa es la linealización. O sea, recuerden que la linealización es la función lineal que se parece, que se parece de mejor manera a la función alrededor del punto 0,2. Entonces tenemos como que tenía 0,001, como 0,001 es parecido a 0 o próximo, y 1,999 es próximo de 2, tenemos la siguiente aproximación. F en estos valores, 0,001, bueno, lo voy a poner con punto para no confundirnos con la coma de separación entre las coordenadas, 1,99. Vemos que esto va a ser próximo a la linealización en ese punto. A la linealización en el punto 0,001,1.99. Pero esto, la linealización es y más 4 sobre 3. Y aquí vale 1,999 más 4 sobre 3. Entonces eso da 5,9999 sobre 3. Y eso da eso da, repitiéndose el 9. Ya es eso, ¿verdad? A ver. Entonces esa es la aproximación lineal. Y ya está, esto f de 0,001,999 es justo lo que me han pedido aproximar, que es la raíz cúbica de 4 coseno de 0,001 más 1,999 al cuadrado. Voy a bajar esto de eso. Eso de aquí es justamente la raíz cúbica de 4 coseno de x, aquí sería de 0,001 más 1,999 al cuadrado. Yes. ¿Tienen preguntas sobre este ejemplo?
Bueno, en caso de que no, podemos continuar. Bueno, entonces ahora hablemos de diferenciales. Supongamos que tenemos una función de dos variables, f de x, y tenemos la relación de z con las variables x, y mediante esa función f. Entonces definimos la diferencial de x y la diferencial de y como dos variables independientes, ¿ok? Solamente representan dos variables independientes, derivada de x con, bueno, diferencial de x y diferencial de y. Y vamos a definir la diferencial de z de la siguiente manera. Ya, bueno, esa expresión, esa d de z es llamada diferencial de z o diferencial total. Y los vamos a definir de la siguiente manera. De esta manera. La diferencial de z es la derivada de f con respecto de x en el punto x, y, por la diferencial de x, más la derivada con respecto de y en el punto x, y, por la diferencial de y. O bien lo podemos escribir como derivada de z con respecto de x por diferencial de x, más derivada con respecto de z perdón, derivada de z con respecto de y, por diferencial de y. Esa expresión que depende del punto de x, de y, diferencial de x, diferencial de y. Entonces, la diferencial de z es una función que depende de cuatro variables. Dos, x, y la diferencial de x la tercera variable y la cuarta variable la diferencial de y. ¿Ok? Estos son solamente símbolos que representan variables. A veces en vez de diferencial de z podemos, y la función es f, entonces también podemos usar la notación diferencial de f, diferencial de la función. Bueno, si hacemos diferencial de x igual a delta x, que es la variación de en x al variar x desde el punto A hasta el punto x, y de la misma manera para la diferencial de y es la variación en y. Entonces la diferencial de z se puede escribir de esta manera. Y se puede ver entonces que, bueno, y esto de aquí, diferencial de z es justamente lo que aparece en la linealización. Esta parte de la linealización. ¿Dónde está? Esta parte de la linealización. No, eso no es la linealización. Esta parte. La diferencial de z va prácticamente en el punto A, B, es esto de, y tomando diferencial de x igual a x menos a, y diferencial de y igual a y menos b, entonces me da justamente eso. Entonces, me da, si paso a restar esta f de AB al primer lado, entonces lo que esa parte me está dando es lo que está variando aproximadamente la función al variar del punto AB hasta el punto x, y. Entonces, con eso tenemos esta siguiente expresión. Que f de x, y es aproximadamente igual a f de AB más la diferencial de z. Pero la diferencial de z calculada en el punto AD, y reemplazando diferencial de x por x menos a, y reemplazando diferencial de y por y menos b. Okay. Por eso, de ahí es prácticamente otra forma de escribir la linealización, solo que con la notación de diferenciales. Creo que hay un mensaje. Ah, sí. ¿Con esto?
Juan, ¿preguntabas algo? Por accidente lo apreté ahí. Disculpe. Ah, ok. Y aquí podemos ver de manera geométrica dónde aparecería la diferencial de z y el incremento, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos el punto AB, ¿ok? El punto AB0 en el plano XY, y el punto A más delta X, B más delta Y, 0. O sea, el punto AB ha variado desde aquí hasta aquí. Entonces, f de AB, digamos, en la gráfica es esto, ese punto. Bueno, se está suponiendo que esta parte en azul es la gráfica de la función, o sea, es la superficie z igual a f de xy. Y supongamos que la función en el punto, en este nuevo punto, tiene como gráfica, bueno, su correspondiente en la gráfica es este punto. Entonces, la variación en z es justamente este tamaño, bueno, que está aquí. Ese tamaño, ¿no? La variación en z, la diferencia de altura de este punto y este punto, es eso. Y si consideramos el plano tangente, que es la gráfica de la linealización, que está aquí en celeste, entonces la diferencial de z es esta diferencia en el plano tangente, ¿no? La diferencia de altura correspondiente a este punto en el plano tangente y la altura de este punto. Entonces, si es que ese punto de aquí está suficientemente próximo de AB, esos dos números deben ser parecidos. Ok. Bueno, entonces, para valores pequeños de delta X y delta Y, la delta Z puede ser aproximado con la diferencial de Z. Pero aquí la diferencial de Z debe ser calculada en el punto AB, y para d de X igual a delta X, d de Y igual a delta Y. Ok. Veamos un ejemplo en el cual podamos ver el uso de eso. Bueno, si tenemos que la función, que z es igual a f de xy, donde f de xy es x al cuadrado más 3x menos y, más 3xy menos y cuadrado, nos piden determinar la diferencial de z. Si es que x cambia de 2 a 2.05, y cambia de 3 a 2.96, compare los valores de... bueno, en el inciso A primero, necesitamos calcular la diferencial de z. Para calcular la diferencial de z necesito calcular las derivadas parciales. La derivada de z con respecto de x. Bueno, en esa función pensamos en y como constante, entonces sería la derivada de x al cuadrado, 2x. La derivada de 3x por y, o sea, la derivada de una constante por x, la constante. Más la derivada de menos y al cuadrado con respecto de x, como se piensa en y como constante, sería la derivada de una constante que vale 0. Solo quedaría eso. La derivada de z con respecto de y. La derivada de x al cuadrado, al ser pensado como constante x, eso sería la derivada de una constante que vale 0. Más la derivada de 3x por y con respecto de y, 3x. Menos la derivada de y al cuadrado, 2y con respecto de y. Entonces, la diferencial de z, recordemos que la diferencial de z es la derivada de z con respecto de x,
en un punto XY por la diferencial de X, más la derivada de Z con respecto de Y, por la diferencial de Y. Pero la derivada de Z con respecto de X es 2X más 3Y. Eso me quedaría. La derivada de Z con respecto de Y es 3X menos 2, menos 2Y. Y eso me quedaría. Entonces, esa es la diferencial de la función Z. Ahora en el inciso B, me dicen que X cambia de 2 a 2.05. Entonces, la variación en X, que es delta X, es el valor final de X, que es 2,05, menos el valor inicial, que es 2. Eso de aquí da 0.05. Entonces aquí, y delta Y es el punto final, o bueno, el valor final de Y, que es 2.96, menos el valor inicial que es 3, eso de aquí da menos 0.04. Bueno, entonces me piden calcular exactamente delta Z, ¿no? Delta Z es exactamente lo que la función ha variado. Entonces sería F en el valor final de X, que es 2,05. El valor final de Y es 2.96. Menos F en los valores iniciales. El valor inicial de X era 2 y el valor inicial de Y 3. Entonces eso debe ser calculado en la expresión de F de X, Y. Bueno, para el primero tendría que reemplazar X por 2.05 y Y por 2.96. Tendría 2.05 al cuadrado más 3 por X, que equivale a 2.05, por Y, que vale 2.96, menos Y cuadrado. Y vale 2.96. Eso menos F en 2,3. F en 2,3 sería 2 al cuadrado, bueno, siguiendo la fórmula, ¿no? Más 3 por 2 por el valor de Y, que es 3, menos Y, que vale 3 al cuadrado. Bueno, ya hay que calcular cuánto da eso. Aquí me da menos 0.3551. Eso da delta Z. Me habían pedido calcular D de Z para eso, en este caso. D de Z es, recordemos, la derivada con respecto de Z. Voy a hacer esto. La derivada con respecto de Z en el punto, bueno, de Z con respecto de X más bien,
para cuando x, en este caso vale x inicial que es 2 y y inicial que es 3. Esto por, nuestro caso va a ser delta x en vez de b de y. Perdón, d de x. Más la deriva parcial de z con respecto de y. Para x igual a 2 y igual a 3. Y eso multiplicado por delta y. Okay, la derivada de z con respecto de x, 2x más 3y. Entonces, sería 2 por x que vale 2, más 3 por y que vale 3. Delta x vale 0.05. Más la derivada de z con respecto de y, 3 por x que vale 2, menos 2 por y que vale 3. Eso multiplicado por delta y que vale menos 0.04. Entonces ahí me daría 4 más 9. 4 más 9, 13. 13 por 0.05. Entonces eso es 0.65. Más ahí me da 6 menos 6, 0. Bueno, aquí nos está dando una buena aproximación. Hay algún error, tal vez. No da eso. Ese valor está mal calculado. Da 9 más 3, 13. Entonces aquí no sé por qué he dado 14. Da 0. Aparte de aquí arriba da 0.6449. Entonces aquí si comparamos, aquí confirmamos que delta z y d de z dan parecido, dan valores parecidos. Ok. Bueno, ese símbolo de aquí significa en la expresión o en la función derivada de z con respecto de x, reemplazar x igual a 2 y y igual a 3. Eso significa esa barrita. ¿Tienen preguntas sobre esto? Bueno, en caso de que no, podemos continuar. Bueno, eso puede ser útil para aproximar errores también, como vamos a ver en este ejemplo. El radio de la base y la altura de un cono circular recto se miden como
el radio 10 centímetros y la altura 25 centímetros. Con un posible error de medición de hasta 0.1 centímetro en cada uno. O sea, el radio verdadero podría estar entre 10 menos 0,1 o 10 y 10 más 0,1 centímetros. Y la altura entre 25 menos 0,1 centímetros y 25 más 0,1 centímetros. Bueno, entonces, calculando con esos valores del radio y de la altura, hay que estimar el error máximo que podríamos estar cometiendo al calcular ese volumen, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que tenemos es que en valor absoluto, delta X no va a sobrepasar, o sea, el cambio en X no va a ser más grande que 0,1, porque nos dice que el error máximo posible es 0,1. Lo mismo aquí. El máximo error en valor absoluto que se puede cometer es 0.1. Recordemos que, bueno, ese aquí sería el radio en vez de X, y esta de aquí le vamos a poner la altura. Supongamos que tenemos entonces un cono circular, recto. Ok, entonces recordemos que el volumen de un cono circular se puede calcular de la siguiente manera. Un tercio del área de la base, el área de la base es r cuadrado por pi, ¿no? Por altura. Entonces esto de aquí se puede poner como pi. Ese es el volumen. Entonces el volumen que con los datos r igual a 10, bueno, se calculan con r igual a 10 y h igual a 25. Pero los valores reales o del radio y de la altura no necesariamente, bueno, están con un error máximo de 0.1 centímetros, ¿no? Entonces, lo que quisiéramos saber es como máximo cuánto vale esto. Pero bueno, la diferencial de B es, por definición, la derivada parcial de B con respecto a la primera variable. Por la variación en el radio, más la derivada de B con respecto a la altura, por la variación de la altura. Pero por eso de aquí, usando desigualdades, se puede ver que es menor o igual al módulo de la derivada de B con respecto de R. Por el tamaño de la variación en R. Entonces, para eso necesitaría las derivadas parciales y evaluadas para R igual a 10 y H igual a 25 para determinar lo que quiero. O sea, cuál sería el error máximo posible. Entonces aquí voy a calcular las derivadas parciales de B con respecto a cada una de las variables. Con respecto de R, la derivada de eso me daría 2 pi tercios por R por H. La derivada parcial de B con respecto de H.
Eso da pi tercios por r al cuadrado. Bueno, tendríamos eso. Y yo lo que necesito es esas derivadas parciales evaluadas en r igual a 10 y h igual a 25. Entonces aquí voy a calcular cada una de esas derivadas parciales para lo que necesito. Bueno, aquí sería para r igual a 10 centímetros y h igual a 25. En la fórmula colocando r igual a 10 y h igual a 25, ¿qué tendríamos? La fórmula es pi tercios, no mentira, 2 pi tercios por r que vale 10 y h que vale 25. Bueno, entonces eso se daría 500 tercios pi. Bueno, voy a calcular exactamente qué da ese número, quizá. Necesito la derivada de b con respecto de la segunda variable también, o sea, con respecto a la variable h. Eso cuando r vale 10 y h vale 25 también. Siguiendo la fórmula, entonces 2 pi tercios. No, mentira, pi tercios solamente. Por r al cuadrado. R aquí vale 10. Entonces aquí 100 veces 100 tercios de pi. No, entonces aquí necesito calcular el error. Entonces esto va a ser, bueno, calculando eso, la derivada, el valor absoluto de la derivada de b con respecto de r en ese punto, 500 tercios, 500 tercios pi. Como máximo, aquí lo voy a poner menor o igual, ¿ok? Porque voy a colocar valores más grandes. Diferencial de r en valor absoluto como máximo vale 0.1. A la derivada de b con respecto de h, eso vale 100 tercios. De 100 tercios pi. Eso multiplicado por b de h como máximo, eso es 0.1. Bueno, y eso de aquí da 0.1, a ver, daría 50, 60 tercios, 20 pi da. Entonces, el error máximo cometido al calcular con esos valores el volumen es de 20 pi centímetros cúbicos. Entonces, el error máximo bueno, en el laboratorio de física me imagino que han hecho cosas parecidas. ¿Okay? La justificación tiene que ver con las diferenciales y la derivada de varias variables. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Bueno, en caso de que no, podemos continuar.
Bueno, si tuviésemos más variables, bueno, creo que ese ejemplo lo vamos a dejar. Necesitamos avanzar. Y bueno, tiene la misma idea. Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, ¿puede volver a mostrar la última parte de lo que estamos haciendo hace rato? Es que se me cerró el Classroom y no vi cómo terminó. Ah, ok, es esa parte. Bueno, aquí sería útil colocar el valor exacto. Vamos a colocar aquí esto. Bueno, el valor exacto, el valor aproximado. 20 pico en todo. $62,83. Ok, ¿hay alguna duda sobre eso? Bueno, de manera parecida tenemos, si tuviésemos más variables, por ejemplo, las variables x, y, z, y una cuarta variable w se calcula como una función de esas tres variables, podemos definir el incremento de esa manera. Vamos a ver que el incremento es parecido a la diferencial, donde la diferencial se define de la siguiente manera. Bueno, vamos a definir aquí, como x, y, z son las variables independientes, entonces diferencial de x, diferencial de y diferencial de z van a ser definidas como variables independientes, y la diferencial de w es definida de esta manera, como la derivada de w con respecto de x por la diferencial de x, más la derivada de w con respecto de y por la diferencial de y, más la derivada de w con respecto de z por la diferencial de z. Ok, de lo mismo tenemos que el incremento en w va a ser parecido a la diferencial de w, si es que reemplazamos diferencial de x por delta x, diferencial de y por delta y diferencial de z por delta z. Y delta x, delta y delta z son próximos de cero. Ok. Y bueno, si tuviésemos más variables, de manera parecida. Si es que tuviésemos una función de más de 3 variables. De 2. Ok. Entonces, continuando, vamos a ver ahora la regla de la cadena. O sea, ¿qué pasa si tenemos composición de funciones en varias variables? ¿Cómo calcular la derivada en esos casos? Ok, entonces la regla de la cadena. Recordemos que del cálculo 1, si es que tengo que x se puede calcular como una función de t y y se puede calcular como una función de x, entonces para hallar la derivada de y como función de t, o sea, la derivada de y con respecto de t, se usa la regla de la cadena que dice que derivemos y con respecto a la variable intermedia por la derivada de la variable intermedia con respecto a la variable t. O sea, esto de aquí. Eso es la regla de la cadena. En el caso, en cálculo 1, ¿no? Cuando tenemos funciones de una variable. Pero, ¿qué pasa en otros casos? Veamos ese primer caso de la regla de la cadena. En ese primer caso tenemos lo siguiente. Tenemos valores de t de un número real. Con esos valores de t calculo x, y. Tengo aquí un punto x, y. Con ese valor de t puedo calcular x, y. Y después de haber calculado x, y, calculo con los valores de x, y el valor de z, que es un número real.
también. Bueno, entonces aquí lo que estamos haciendo es X se calcula con la ayuda de T, Y también, y después Z se calcula con la ayuda de X, Y. Entonces este diagrama nos va a ayudar a recordar lo siguiente, que si quiero hallar la derivada de esto con respecto a esta variable, bueno, ahí sería una función de una sola variable, ¿no? Solo T. Se puede poner todo en términos de T, entonces va a quedar una función de una variable. Entonces, si quisiera calcular la derivada de Z con respecto de T, se puede ver que eso va a ser la derivada, o sea, cómo la función varía con respecto de Y por la variación en T, más cómo la función varía con respecto de X por la variación en T, de X en T. O sea, esto, la derivada de Z con respecto de X por la derivada de X con respecto de T, más la derivada de Z con respecto de Y por la derivada de Y con respecto de T. Entonces, cuando X y Y se calculan con T y Z se calcula en términos de X y Y, para calcular la derivada de Z con respecto de T de manera directa, eso se puede calcular haciendo la derivada parcial de Z con respecto, no de manera directa más bien, usando la regla de la cadena. Esa derivada se puede calcular como la derivada de Z con respecto de X, por la derivada de X con respecto de T, más la derivada de Z con respecto de Y, por la derivada de Y con respecto de T. Ok, entonces tenemos lo siguiente. Si Z se puede calcular bueno, sí, más o menos se puede calcular en términos de X y, pues es una función de dos variables X y, derivable dice, y X es una función de T y Y también es una función de T, funciones derivables en T. Entonces, esta función Z es derivable con respecto de T, y su derivada se puede calcular con esa fórmula. La derivada de Z con respecto de T es la derivada de F con respecto de X por la derivada de X con respecto de T, más la derivada de F con respecto de Y, derivada de Y con respecto de T. Derivada de F con respecto de X se puede escribir como derivada de Z con respecto de X. Lo mismo, derivada de F con respecto de Y se puede escribir como derivada de Z con respecto de Y. Bueno, entonces veamos un ejemplo para usar esto de la regla de la cadena. Bueno, me dicen que Z es una función de X, Y. Z se puede calcular como X cuadrado por Y más 3 por X, Y a la 4. Y X es una función a su vez de solamente T y Y una función de T. Entonces aquí, para calcular X, Y, necesitamos el valor de T y ya teniendo X, Y puedo calcular el valor de Z. Entonces, mediante composición, Z es una función de T. Entonces se puede hablar de la derivada de Z con respecto de T. Entonces, por lo de arriba tenemos que la derivada de Z con respecto de T se puede calcular como la derivada parcial de Z con respecto de X multiplicado por la derivada de X con respecto de T más la derivada parcial de Z con respecto de Y por la derivada de Y con respecto de T. La derivada de Z con respecto de X, entonces en esta expresión de aquí, pensamos en Y como constante para hallar la derivada con respecto de X, ¿no? Entonces la derivada de X cuadrado por Y me daría 2X por Y.
derivada de 3x a la 4 me daría 3y a la 4. Por la derivada de x con respecto de t, la derivada de seno de 2t es coseno de 2t multiplicado por 2. Aquí ese 2 lo voy a poner aquí. No, lo voy a dejar ahí nomás. 2 lo voy a poner aquí. Más la derivada de z con respecto de y. Entonces en esa expresión para z, pienso en x como constante. La derivada de x al cuadrado por y, x al cuadrado. Más la derivada de 3x a la 4 sería 12 por x al cubo. Eso multiplicado por la derivada de y con respecto de t. La derivada de coseno de t que vale menos seno de t. Y bueno, tal vez solamente escribir de mejor manera eso, no sé. La escribí así. No hay nada que hacer ahí. Lo podía dejar como estaba nomás. Pero... ahora aquí quedaría menos x al cuadrado más 12xy al cubo por el seno de t. Entonces, esa es la derivada de z con respecto de t. Bueno, vean que aquí x ya estaba en términos de t, y en términos de t también. Aquí no era tan necesario usar la regla de la cadena porque podía agarrar estas dos expresiones, colocarlo aquí y, tener una expresión que dependa solamente de t. Y ahí ya derivo con las reglas de cálculo 1 y obtendría lo mismo. Bueno, otra expresión, pero lo mismo. Entonces aquí no era tan necesario usar la regla de la cadena. Pero hay algunos casos en los que sí es necesario. Por ejemplo, si la función f no fuera conocida y necesitamos decir algo de la derivada de z con respecto a t, podríamos obtener sin saber cómo exactamente es f, y así. O, por ejemplo, si tuviésemos que alguna de las funciones x o y fueran definidas como funciones implícitas de t por alguna ecuación, entonces ahí las derivadas parciales de x, bueno, más bien la derivada de x, si estuviese definida x de manera implícita, la derivada de x quedaría en términos de t y x. Y ahí ya no se podría hacer la sustitución. Entonces, en esos casos ya tendríamos que esto de aquí sería útil, bastante útil. Y obligatorio de ser usado, de hecho, también. Bueno, también nos han pedido calcular la derivada de z con respecto de t en t igual a 0. Esto en t igual a 0 me daría... Entonces, en esa expresión reemplazo t igual a 0. Bueno, para t igual a 0 hay que saber qué vale x y qué vale y. Entonces, para t igual a 0, x valdría seno de 2t, o sea, seno de 2, 0. O sea, x valdría 0. Y valdría coseno de t, o sea, coseno de 0, que vale 1. Entonces, cuando reemplazo t igual a 0, también estamos pensando que x debe ser reemplazado por 0 y y debe ser reemplazado por 1. Entonces, en la expresión tendría 2 por x que vale 0, por y que vale 1, más 3 veces por y que vale 1 a la 4, por el coseno de 2 por t vale 0, menos, tendría x que vale 0 al cuadrado, más 12 por 0, por y que vale 1, esto al cubo,
seno de t que vale 0. Bueno, seno de 0 vale 0, así que todo ese segundo término se anula. Aquí en el primer lado, coseno de 0 vale 1. Ahí me quedaría 3 por 1 a la 4, o sea, 3 por 2 me da 6. 6 me quedaría. Entonces, la derivada de z con respecto de t, cuando t vale 0, es 6. ¿Tienen preguntas sobre eso? Sí, Inge, ¿por qué pone menos y arriba está más en el signo que divide? Es que de la derivada de y con respecto de t, o sea, la derivada de coseno, tenemos menos seno. Entonces, este menos multiplicado por este más, se hace menos. Ah, ya. Me parece, sí. Sí. Bueno, mañana vamos a ver otros casos de la regla de la cadena, cuando tenemos otros